Señora Zaharova, ayer hubo un ataque en un restaurante en Kramatorsk. A esta hora ya son 12 los muertos. En ese restaurante solo había civiles. Estaban reunidos, por ejemplo, 3 colombianos, periodista, escritor, el hombre que hizo posible la paz con las FARC en Colombia. El impacto afectó y dejó heridas a más de 60 personas. ¿Qué necesidad hay en esta guerra de atacar a la población civil? No hay ningún sentido de realizar golpes contra la población civil y los objetivos de las Fuerzas Armadas de Rusia son los objetivos utilizados para propósitos militares. Y nosotros lo hemos dicho en varias ocasiones. Quisiera prestar la atención al hecho de que la Embajada de Rusia en Bogotá ya ha comentado el asunto. Sin duda, lamentamos que los ciudadanos colombianos hayan estado en este tiempo, en este lugar, pero quisiera prestar su atención al hecho de que los golpes solo se realicen contra las facilidades vinculadas con la infraestructura militar. Una vez más, quisiera citar la declaración del Ministerio de Defensa de Rusia que proclamó que en el edificio se desplegaba el punto de mando de la Brigada de Infantería Motorizada 56 de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Es por eso que el edificio se convirtió en un objetivo legítimo para las Fuerzas Armadas de Rusia. Hay una cuestión muy importante. ¿Por qué una ciudadana ucraniana invitó a sus amigos colombianos a este lugar? A lo mejor tendría sentido hacer estas preguntas y realizar una investigación para entender cuáles fueron los motivos de esta mujer que invitó a los colombianos a este lugar. Puedo pensar, porque tuvimos muchas situaciones similares, que esas acciones tenían el propósito de realizar una provocación para que los ciudadanos de otros estados, incluidos los ciudadanos colombianos, se encontraran en la zona del golpe, teniendo en cuenta que se encontraba un objetivo militar en este lugar. Con estas manipulaciones nosotros nos enfrentamos diariamente y quisiera prestar la atención de que ciudadanos rusos civiles, periodistas, personas públicas, publicistas que no tienen nada que ver con la política son asesinados por el régimen de Kiev, aunque no tengan nada que ver con las actividades militares. Se encuentran en sus casas, atienden restaurantes, farmacias, pero aún así son asesinados. Hace un año fue socavada en su propio coche una mujer joven, Daria Dugina, rusa. A propósito, hubo una explotación. Es la hija de un politólogo famoso y también es una periodista y figura pública famosa. Su coche fue explotado en el centro de Rusia por los subversistas ucranianos. Hace unos meses, en San Petersburgo, del mismo modo, pero no en coche, sino en un café, fue asesinado a través de una explosión un periodista ruso, Vladlen Tatarsky. Hace un mes, alrededor de un mes, también hubo un atentado similar contra un periodista ruso, Zahar Perlepin, que se encontraba cerca de su casa.
y su coche no estaba minada, pero pasaba a través de un lugar que estaba minado cerca de su casa. Y todas esas acciones se cometen desde el territorio de Ucrania por los ciudadanos ucranianos o por las unidades especializadas de este país. Son nada más unos ejemplos. Usted pregunta para qué matar a los civiles. Es Ucrania la que las mata con sus propias manos o a través de otros. Hace un año hubo una historia en la ciudad de Bucha cuando el régimen de Kiev declaró que las Fuerzas Armadas rusas mataron a los civiles y mostraron unas imágenes, pero estas imágenes son falsas. Nunca había sucedido. Nunca había un asesinato de civiles porque los soldados rusos se retiraron de la ciudad. No habían ciudadanos rusos en aquel entonces. Y el alcalde de la ciudad de Bucha hizo una declaración, dio una entrevista y dijo que la ciudad estaba sin ciudadanos rusos, sin tropas y todo estaba bien. Y al día siguiente, en 24 horas fueron fabricadas fotos diciendo que supuestamente fueron matados civiles. Lo mismo hacían los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. En aquel entonces, ellos ocupaban ciertas ciudades de donde se retiraba el ejército rojo y ahí fingían que los soldados rusos mataban a civiles. ¿Sabe cómo vivimos? ¿Cuántas amenazas reciben los ciudadanos rusos por teléfono? ¿Cuántos mensajes electrónicos, llamadas recibimos con amenazas? Se trata de civiles rusos. Piensa que comenzó hace un año y medio. No. 3, 4, 5 años. Y hace estos años se realizaban estas llamadas desde el territorio de Ucrania. Servicios especializados, la gente involucrada en subversiones llamaban a las escuelas, a los jardines infantiles, decían que estas facilidades estaban minadas. ¿Sabe cuántas subversiones a lo largo de los años recientes se realizaban en el territorio de nuestro país? Por Ucrania. Poca gente está al tanto, por lo tanto se lo estoy contando. Señora Zaharova, acaba de decir algo muy, muy grave y a lo mejor es que lo entendí mal. Usted nos acaba de decir que la ciudadana ucraniana que invita a los colombianos a ese restaurante, que es una escritora ucraniana que se llama Victoria Amelina, llevó a los colombianos al restaurante sabiendo que ese era un objetivo militar? Это же не колумбийские граждане пригласили украинскую Los ciudadanos colombianos los que invitaron a la escritora ucraniana. Fue ella la quien las llevó a este restaurante. Teníamos atentados similares en el territorio de nuestro país cuando por engaño, cuando hubo la explosión que mató a Vladlen Tatarsky, una joven le regaló una escultura pequeña. Vino una joven al café, se acercó al periodista Vladlen Tatarsky y le trajo una escultura pequeña y él se la regaló. Y en un momento explotó y Vladlen Tatarsky murió. Por supuesto, todo eso está relacionado con las acciones de los servicios especializados de Ucrania. Este es su modus operandi. Este es el modo a través del cual llevan a cabo sus subversiones bajo banderas distintas. Lo saben hacer muy bien. Quiero llamar su atención. Sé que usted es un ciudadano colombiano y se preocupa por sus ciudadanos. Y lo entiendo muy bien porque nosotros también nos preocupamos por nuestros ciudadanos en el extranjero. Pero tiene que entender
que a lo largo de muchos años existe el llamado sitio web, el defensor de la paz, las estructuras de Ucrania, y por eso a este sitio web le ayuda a Estados Unidos. ¿Y de qué sitio web se trata? Es un sitio donde hay una lista de todos los que deben ser eliminados, decenas, centenares de personas que no tienen nada que ver ni con el ejército ni con las fuerzas armadas. Son periodistas, son activistas civiles, son publicistas, y muchos de ellos ya están matados. Y cuando el régimen civito realiza contra esta gente, y son ciudadanos de Rusia y de otros países, este sitio web también tiene los ciudadanos de la Unión Europea, y cuando eliminan a una persona ponen un tic para mostrar que el objetivo está logrado. Y de esta lista mucha gente ya está matada, y muchas veces hemos preguntado a Estados Unidos hacer todo lo posible para dejar la actividad de este sitio web terrorista, tal como de ISIS, de Al-Qaeda, no diferencian en nada, pero Estados Unidos nos cuenta que es su democracia, es la libertad de expresión, y por esto, con esta situación que se produjo con los ciudadanos colombianos, hay que hacer una investigación, hay que tratar de entender por qué vinieron a este restaurante en Kramatorsk. ¿Saben? Nunca he oído que Kramatorsk sea un centro de gastronomía en esta región, y por qué se encontraron ahí, y es una huella de los saboteadores de Kiev, y siempre están actuando aquí bajo la bandera ajena. Es su táctica.